Bueno, acá está el libro de temas, que seguramente ustedes ya lo conocen porque tuvieron la oportunidad el año pasado de familiarizarse con él, donde seguramente pudieron ver cómo completa el auxiliar docente, ¿sí? Bueno, este es registro de temas de clase o libro del aula, dice, ¿sí? Bueno, este es el libro que comúnmente, digamos, viene de este color, al menos acá en Resistencia lo conseguimos en este color, y bueno, ¿cuál es la decisión que tomamos las instituciones cuando trabajamos en 2 turnos o en 3 turnos? Diferenciarles por los colores, y siempre compramos un forro que sea duradero, o, sí, duradero en el tiempo, ¿no? Que terminemos a fin de año con un libro forrado, ordenado, limpio, eh, por el desgaste obviamente que tiene, o por el uso que tiene durante todo el tiempo de uso, ¿no? Bueno, una vez que nos encontramos con la tapa de este libro, siempre tenemos que ratularlo, de qué curso es, de qué turno es, quién es el auxiliar responsable de ese libro de temas, ¿no es cierto? Bueno, dice registro de temas o libro del aula, está el año, la división y el turno, ¿sí? El índice. ¿Cómo completamos este libro de temas? Dice, el índice, van las asignaturas, ¿sí? Todas las asignaturas que, por ejemplo, vamos a tomar quinto o tercera, que es lo que ustedes estuvieron trabajando, colocamos todas las materias, unas debajo de la otra, pero en el índice tenemos que ir colocando desde qué folio a qué folio utilizamos para esas materias, ¿sí? Y siempre se deja bastantes hojas, bastantes folios, para las materias que tienen más horas, ¿sí? Como por ejemplo matemática o lengua, que tenemos en segundo año o en primer año 5 horas. Entonces dejamos bastantes folios para esas materias porque son 5 horas semanales que se tiene que ir ocupando esos libros, ¿sí? Esas hojas, perdón. Bueno, lo mismo, acá por ejemplo puse matemática del folio 1 al 05, así que 5 hojas vamos a utilizar el profesor para ir completando con sus temas, ¿no es cierto? Después matemática, también le doy bastantes folios. Bueno, lengua extranjera, acá le puse, tenemos francés o inglés, en este curso es bilingüe, ¿sí? Bueno, antes era educación para la salud, pero bueno, se reemplazó esas materias, bueno, siempre respetando la caja curricular de cada curso, división que me toca atender, ¿no es cierto? Bien, una vez que yo preparo este libro de tema, por supuesto que dentro del libro de tema tiene que estar todo foliado, comenzando con el folio 01, 02, bueno, de ambos lados tengo que ir foliando, ¿no es cierto? Porque esa es la norma, así lo establece que tiene que completarse el libro de tema. Una vez que yo completo todo con esta información, quien autoriza a, a iniciar este libro de tema es mi autoridad inmediata, ¿no es cierto? El vicedirector o el director. Bien. Bueno, la siguiente filmina es cómo está compuesto este libro de temas. Como ya les dije, por folios, por muchas hojas, ¿sí? Bastante gordito. ¿Qué tengo que poner arriba? Siempre la materia, en este caso construcción ciudadana, y acá va la situación de revista los datos del profesor y la situación de revista, ¿sí? Si es titular, si es interino, si es suplente. Y después el horario. Si yo en la semana tengo construcción ciudadana 3 horas, bueno, a lo mejor tengo el lunes 2 horas y el viernes otras 2 horas, ¿sí? Entonces, tengo que completar esa información con lápiz. Si yo tengo el día martes 2 horas, completo con 2X. ¿Qué significa eso? Que son 2 horas. Y el viernes completo, o el jueves completo con una X, que significa que tengo 1 hora semanal, ¿sí? Si yo en este caso hubiese puesto matemática o lengua, bueno, sabemos que matemática y lengua siempre se dan por módulos completos, ¿sí? No con 3, porque hay muchos que le hice la observación, siempre estaban comenzando en los horarios, por ejemplo, 3 horas de matemática o 3 horas de lengua, y no es conveniente
que se tenga 3 horas seguidas, porque sabemos que los chicos no atienden más de 80 minutos. 120 minutos para los estudiantes es mucho, ¿sí? Mucho tiempo. Entonces, siempre se arman módulos de 2 horas. Si son 5 horas a la semana, entonces 2 el lunes, 2 el miércoles y 1 el viernes, ¿sí? Bien así separadita. En este caso, en matemática y lengua, que son las que tienen mayor carga horarias, ¿sí? Bueno, por ejemplo, quinto año, que tenemos 4 horas de geociencia, o tenemos, sí, recuerdo esta materia que son de 4 horas, ¿sí? Bien, entonces se va colocando el nombre de la materia, los datos del profesor, si es titular, interino o suplente, depende de la situación de revista, coloco en el lugar que corresponde, y el horario, esto no me tengo que olvidar. ¿Por qué con lápiz? Porque el profesor puede cambiar de horarios, ¿sí? Entonces, se imaginan ustedes que si yo coloco con tinta, mi libro de temas va a ser un mamarracho. Es lo que tenemos que evitar, el uso del corrector o el uso del borrador. Si casos extremos tenemos que utilizar esos insumos porque, bueno, no hacen a la prolijidad y a la presentación de un instrumento, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo que prestar mucha atención. Por eso, bueno, se decide a colocar con lápiz. Sí es obligación nuestra como auxiliar docente, una vez finalizado el ciclo lectivo, tengo que poner con tinta esos datos que utilicé con lápiz. ¿Por qué? Porque son instrumentos que son documentaciones que se tienen que guardar en la institución. Y vamos a suponer que un profesor viene a reclamar que estuvo dando clases lunes y jueves, y por X razón no cobró sus haberes en ese curso, en esa división, bueno, donde vamos a registrar o donde vamos a buscar esa información son los libros de temas. Por eso son muy importantes que el libro de tema esté ordenado, preparado, para que el profesor, una vez que ingresa a la clase, pueda completar con tranquilidad, porque sabe que está con las fechas todas bajadas, ¿sí? Acá, por ejemplo, le puse el ejemplo que construcción ciudadana, bueno, tenemos dos días a las 2 horas, ¿no es cierto? Bueno, cada medio módulo se repiten, es 1 hora de clase, ¿sí? Son 3 horas, son 3 horas de clase. Bien, entonces, y el profesor tiene que cumplir con esas 3 horas semanales, ¿sí? Entonces, 2 horas de clases el día lunes, después nos vamos al día miércoles con con 1 hora más. Sí, él dice ahí día y hora, ¿sí? Perdón, el día y el mes. Entonces yo bajé la fecha el 18 de marzo, 2 horas, fui al 20 de marzo, 1 hora, el 25 de marzo, 1 hora, 25 de marzo, otra hora, y el 1 de abril fue un feriado, ¿sí? Entonces, ¿qué hago cuando tengo el feriado? Rayo con rojo ese feriado, ¿sí? Lo voy a rayar con rojo y voy a poner en el margen, voy a correr un poquito acá la foto, voy a poner acá asueto escolar, ¿sí? El día 1 de abril entonces fue asueto escolar y lo rayo a lo largo del libro, lo rayo y pongo asueto escolar en observación, ¿sí? Bueno, sigo bajando las fechas, bajé acá hasta el 13 de abril. ¿Qué es esto? ¿Qué es 1 y qué es 2? El 1 es la primer clase no dada por el profesor. ¿Por qué? Porque fue un asueto. El número 2 es la clase 2 no dada por el profesor. ¿Por qué? Porque estuvo ausente ese día en la clase el profesor, ¿sí? Entonces, a medida que el profesor va dictando sus clases, él va poniendo el número de clase. Obviamente, todos comienzan con la clase 1, con la clase 2, con la clase 3, y así sucesivamente. Entonces, ante un asueto o una ausencia o un feriado nacional o una suspensión de actividades, yo tengo que colocar con rojo esa observación y el número de clase
no dada que corresponde, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque al final del año nos piden, estadística educativa del Ministerio de Educación, nos pide qué cantidad de clase o cuántas clases dio el profesor y cuántas clases no fueron dadas en ese curso, ¿sí? Para eso esta diferenciación de colores. El profesor puede completar el libro con azul o negro, pero siempre tenemos que decir, profesor, por favor, el libro, cuidémoslo los dos, que los estudiantes no se agarren los libros, porque sabemos que ha pasado también que los chicos esconden el libro, qué sé yo, rayan, rompen el forro, entonces es un instrumento que lo tenemos que cuidar mucho, como todos los otros, por supuesto, porque esto permanece en el aula. Entonces, cuando tenemos hora libre, no es conveniente que el libro quede en el aula, porque siempre hay un travieso que se esconde el libro, o lo esconde debajo del aula del banco para que el profesor no lo encuentre, por ejemplo. Siempre hay esas picardías de nuestros estudiantes. Pero bueno, más allá de eso, nosotros somos responsables entonces, junto con el profesor, de cuidar este instrumento, que es muy valioso, porque es donde se registran las clases que el profesor va dando cada vez que tiene con el curso determinado, ¿no es cierto? Bueno, y así sucesivamente se va completando nuestro libro de temas, ¿sí? Cada profesor tiene una cierta cantidad de hojas para completarlo, esto está por materia, este es nuestro trabajo, de poner todas las materias, de ordenar este libro de tema, el profesor ingresa al curso, abre su libro de tema, abre el libro de tema en la materia que corresponde y comienza a completar. Vamos a suponer que el profesor suele pasar que el profesor llega, toma asistencia en sus anotaciones particulares o en sus cuadernos donde lleva el registro, el seguimiento a sus estudiantes y se olvida de completar el libro de temas. Entonces, cuando yo voy al curso y miro si el profesor completó el libro y me encuentro que no, entonces, ¿qué pongo? Con lápiz le voy a poner completar o falta completar, ¿sí? O a veces el profesor solamente firmó en la parte que corresponde, en la columna que corresponde, y no completa con los temas dados. Entonces yo le pongo completar bien grande, entonces cuando él vuelve a las clases siguientes, sabe que tiene que completar ese espacio que le quedó incompleto, ¿sí? O, por ejemplo, el profesor se olvidó de firmar el parte. Completó el libro, pero no firmó el parte. Entonces, ¿qué hago yo? En el parte le pongo falta firma. Entonces, este es el control diario que tengo que ir haciendo. Porque si el profesor no firmó el libro, no firmó el parte, y yo no hice este control, no vamos a tener inconvenientes. Porque, ¿qué me va a pasar? Que tengo que estar preguntando, ¿vino el profesor? Chicos, ¿vino el profesor? ¿Se acuerdan si el profesor vino? No firmó el parte, todas esas cosas tenemos que evitar, ¿sí? Si nosotros somos constantes con nuestra tarea, estas cosas tienen que estar, están completas, digamos, no hay otra historia, tienen que estar completa la información, ¿sí? Finalizada la jornada, yo tengo que tener mis libros bien completos, ordenados, partes cerrados, por supuesto, y con la información, bueno, que sucede durante la mañana, algunas observaciones, algunos retiros, o algo que ha sucedido en el aula, bueno, todo eso se anota, ¿no es cierto? Bien, bueno, esto es el libro de tema, no es nada difícil, simplemente es hacer la tarea diaria que es lo que nos corresponde. Bueno, así que les dejo para que ustedes vayan ejercitando el libro de tema, si es que lo tienen, y si no, bueno, vamos, saquen copias de este instrumento que yo se lo voy a mandar también, un archivo adjunto, para que ustedes hagan de profesor y completen sus libros del aula, ¿sí? Bueno, nos vemos la próxima, espero consultas, dudas, ¿sí? Así que bueno, nos vemos.